Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más de la clase del manual Ven Sígueme, este año, el cual estamos viendo el canon del Nuevo Testamento. Así que bienvenidos a una semana más, les agradezco por acompañarnos, por deleitarnos en las Escrituras y por aprender, que ese es el objetivo, poder aprender, conocer más nuestro Señor Jesucristo, conocer más su vida y de esa manera poder aumentar nuestra fe. El objetivo no solamente es conocer, no solamente es brindar información, sino de tal manera que esa información o ese conocimiento de la cual hablamos, de la cual narramos, es que pueda entrar en nuestras vidas, pueda hacer que nuestras vidas crezca esa pequeña fe, pueda aumentar en nosotros. Cuando yo conozco más a Cristo, el objetivo es quererlo más, amarlo más, saber que mi fe está aumentando hacia Él. Ese es el objetivo de la clase. Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos. En esta semana vamos a ver lo que es del 12 de junio al 18 de junio. Ya estamos casi en la tercera semana del mes de junio. Nos toca lo que es Lucas capítulo 22 y Juan capítulo 18. Ya prácticamente estamos al final de lo que es la vida de Jesucristo. Y bueno, vamos a verlo. Un capítulo muy triste, no es tan alegre, pero es parte de las Escrituras que tenemos que leerlas y tenemos que aprenderlas y poder entender más. Poder entender la vida de Jesucristo. Esta semana es la semana, se celebra en muchos países la Semana del Día del Padre, así que felicito a los padres que nos siguen y felicito a los padres de todos. Es interesante saber de que este domingo, en la mayoría de países se celebra el tercer domingo del mes de junio. Es una celebración media rara, ¿verdad? El Día del Padre. Sabemos que el Día de la Madre es la festividad, la segunda festividad en el mundo más celebrada. Después, obviamente, la primera es después de la Navidad, que se celebra, ¿verdad? Eso indica, pues, de que Dios es primero y luego la madre. El Padre, creo que está dentro de la, pues, diremos en la decimoquinta, en la 22ª, qué sé yo, actividad del año, porque muy pocos lo celebran, ¿verdad? El Día del Padre. Pero aún así le celebramos. En muchos países más importante a veces el día de Halloween, o Halloween, como lo llaman, que el Día del Padre. Los niños, la gente sabe qué día es el día de Halloween antes que el Día del Padre. Es interesante eso. Eso quiere decir que los fantasmas y los espíritus es más importante que el papá. Es curioso, ¿verdad? Pero bueno. Cuando a veces conversamos con algunos amigos del Día del Padre, dicen, creo que no nos celebran porque justamente nos lo hemos ganado, es decir, hemos hecho un mal trabajo. Pero a los buenos padres, un feliz día y que lo pasen bonito. Vamos a, como siempre, también agradezco lo que es la clase. A los que nos siguen, gracias porque siempre leo sus comentarios, a gente en Estados Unidos, de la habla hispana, algunos de Nueva York, Nueva Jersey, California, mucha gente de Perú también, qué bueno, qué gusto, que nos siguen, de Chile, también leo que nos siguen de Guatemala. Bienvenidos y la idea es poder deleitarnos en estas maravillosas clases y deleitarnos en el Evangelio, que es el propósito. Así que vamos a seguir y vamos a entrar a lo que es la clase. El título del capítulo de hoy es No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto está basado en el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 42. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fin del versículo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo que dijo Jesucristo. Esto es un pedido de Jesús donde antepone su voluntad a la voluntad del Padre,
donde se somete a Dios, donde el Hijo hace la voluntad del Padre. Gran enseñanza. Si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ojalá que eso siempre lo pidamos de corazón, sobre todo cuando estamos pasando dificultades, cuando nuestros milagros o nuestras oraciones, cuando pedimos milagros, cuando nuestras oraciones no son oídas. No se haga mi voluntad, sino la tuya. De eso tratará la clase del día de hoy. Aquí hago un paréntesis, como lo estoy haciendo en las últimas clases, para responder algunas preguntas. Lo voy a hacer un poco rápido porque la clase es un poco extensa y quisiera tratarlo más. Pero esta pregunta es, siempre hacen, y lo hacen a veces con un poco de vergüenza o de miedo, no se atreven. No se atreven a hacer la pregunta que ahorita les voy a decir. A ello yo les digo, de verdad, no tengamos vergüenza o miedo de preguntar del Evangelio. Nunca, nunca, nunca tengamos vergüenza de preguntar del Evangelio, de sus inicios, de lo que ustedes deseen. Nada de la iglesia es oculto. Todo se sabe o se debe saber. Todo. Y la pregunta es, hermano, ¿para ir a la misión y predicar el Evangelio se paga? Esa es la pregunta que a veces se hacen o me han hecho. ¿El joven tiene que pagar para ir a la misión? ¿O la iglesia le paga al misionero? Ya muchos lo conocen esta pregunta, pero la voy a contestar porque es importante. Acá está la respuesta directa y verdadera. Yo no trato de ocultar nada porque no hay nada de que ocultar. No tenemos por qué ocultarlo. Sí, la respuesta es sí. Si te gustan las respuestas directas, bueno, la respuesta es sí. Sí, si un joven va a salir a la misión por 2 años, tiene que pagar, mi hermano, mi amigo, sí, tiene que pagar. Seguro que ya estás pensando, pero ¿cómo es posible que tiene que pagar si encima se va a predicar el Evangelio? La iglesia debería pagarle al joven y no viceversa. Ese es el pensamiento normal. Para responder un poquito más y entenderlo bien, hay que saber lo siguiente, y eso estamos hablando de cómo debería ser. Ojo lo que menciono, cómo debería ser. A veces no es así, pero debería ser así. En la iglesia sabemos que un jovencito tiene que ir a la misión. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, y no es un mandamiento para las mujeres. Para ellas es opcional. Para el varón es obligatorio. Bueno, obligatorio entre comillas, ¿verdad? Esto es un decir también, porque si no quiere pues ir al joven, pues no va y no pasa nada. Simplemente pierde sus bendiciones, pero el joven, si fuéramos, digo que no pasa nada, pues no es sacado de la iglesia si un joven no va a la misión. Eso no sucede. Simplemente pierde sus bendiciones. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Ahora, un jovencito que ha nacido en el Evangelio, estoy hablando de alguien que ha nacido de padres que conocen pues el Evangelio, se casan y tienen un varón, un jovencito, un niño, tiene 19 o 18 años, ahora, antes era 19, ahora son 18 años, para ahorrar para ir a la misión. No es poco el tiempo, es bastante. 18 años para ahorrar para ir a la misión. Los jóvenes son designados, escuchen bien, por la primera presidencia para ir a un lugar específico en el mundo. Antes era en su propia zona. Es decir, los colombianos servían en Colombia, los argentinos en Argentina, pero ahora ya se ha extendido y es a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Ahora es más opcional, antes era más zonal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada país pues necesitaba sus propios misioneros. No era justo que un país con pocos jóvenes que iban a la misión los manden a otros países, ¿no? Tenían que ir a su zona. Ya cuando hay exceso, obviamente se manda a otras zonas, o a otros países, que ese es el objetivo. Es por eso que en nuestros barrios, por ejemplo, en la actualidad vemos a misioneros de diferentes países, ¿no? Porque ya como que se ha expandido, como la iglesia está creciendo, entonces hay más misioneros. Durante el tiempo que esté el joven sirviendo en la misión, hay que entender que tiene que tener una habitación, ¿verdad?, donde va a vivir, tiene que tener las 3 comidas diarias, y eso es un gasto que alguien tiene que asumirlo.
Es por ello que la iglesia pide al joven que ahorre para su misión y le pide a sus padres que ahorren para que cuando llegue el momento de ir a la misión puedan pagar ese gasto. Esto también está supeditado pues a las familias. La iglesia sabe y entiende que hay familias, sobre todo en nuestros países latinos, que no tienen dinero. Eso la iglesia lo entiende. Y menos, aquí viene un gran problema que se padece, es que ahorran pues para que el joven vaya a la misión. Por lo que se le dice que el joven trabaje y ahorre. Y a la familia se le dice, pues, se le pregunta también con cuánto va a poder pagar la misión, ayudar al joven. El monto que pone la familia muchísimas veces es mínimo. El monto que pone la familia muchísimas veces es mínimo y la iglesia solventa con lo demás. Ahora, vamos a hablar de cantidades, de dinero. El costo mensual de ir a una misión para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para hombres y mujeres jóvenes en América del Norte lo comprende Estados Unidos y Canadá, Europa, Japón y Australia. Estoy hablando de América del Norte, Estados Unidos y Canadá. También en Europa, también Japón y Australia es de $400 al mes. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un hijo acá en Estados Unidos y se va a ir a la misión a los 18 años, mi hijo tiene que pagar $400 mensuales. Le toque donde le toque. Eso es lo que yo tengo que pagar. Ahora, en el 2019, hace 3 años, la iglesia anunció que el costo aumentaría a $500 por mes a partir del 1 de julio del 2020. Pero cuando la pandemia de COVID golpeó al mundo, suspendieron ese aumento. Estoy hablando del costo para un joven que sale de Estados Unidos. Ojo aquí, Estados Unidos. Para los latinos que me siguen, que me escuchan, repito 3 veces, no es esa cantidad. Obviamente sería muy elevado. Para las parejas de adultos, a veces vemos adultos esposos, ¿verdad? Que quieren salir a la misión, es mucho más alto el costo. No baja de los $800 a $1,500. ¿Se acuerdan que en algunas clases yo digo que los adultos no quieren ir a la misión? Los jubilados, por eso, pues, tiene que pagar su misión. Así como lo escuchan. Y así como ustedes lean los manuales si gustan y van a encontrar lo mismo. ¿Cuánto? Promedio de $800 a $1,500 tienen que pagar. No es barato. Ahí sí no es barato. Pero hay que entender que es para los adultos, sabiendo que ya pues han trabajado toda su vida y que son jubilados. Eso hay que entenderlo así. No es que unas personas adultas, unos esposos se conocen la iglesia a los 55 años y a los 56 años ya están saliendo a predicar el evangelio. No es así, porque no tendrían dinero. No, estamos hablando pues de familias de años, entonces van programando y van juntando dinero. ¿Por qué les digo eso? Porque les dije también que muchos adultos conocen el evangelio, están aquí, por ejemplo aquí, en Estados Unidos hay muchos adultos mayores, obviamente, no salen a predicar el evangelio. ¿Por qué? Obviamente porque tienen que pagar, pues. Y les parece caro. Pero tampoco es barato. ¿Por qué? Porque hay gastos y obviamente eso no lo asume la iglesia. Así que, más o menos para tener una idea de los montos, de los costos, que a veces no se habla. Ahora, si estás pensando que $400 acá en Estados Unidos es demasiado, déjame decirte, yo te lo digo, no tengo por qué ocultarlo, acá en Estados Unidos no es mucho, es poco, es poquísimo, yo diría, poquísimo. Así que, si te parece bastante, no. Aquí en Estados Unidos es poco, es un monto muy bajo, muy bajo. Así como lo escuchas, muy bajo. Estamos hablando de $13 diarios para un joven. Imagínate, 400 entre 30, estamos hablando de $13 casi. $13 diario para un joven de 18 años. Joven de 18 años ya come por 3. Comemos más. Yo recuerdo mi tiempo de misión no comía poco, comía muchísimo.
Entonces, $13 por 3 comidas, sin contar vivienda, imagínense. ¿Es bastante? No, pues es poquísimo, es poco. Hablando un poquito duro, para que se entienda más, a una familia le convendría mandar a la misión a su hijo por $400. ¿Por qué? Porque se gasta menos en la misión que estando en casa. Así de simple. Ahora, el saldo de gasto que tiene el misionero lo pone la iglesia. Eso sí, lo pone la iglesia. La iglesia te pide $400, te mande a donde te mande. Hay lugares donde son más caros, como uno de los países más caros es Japón. No hay viviendas, es difícil alquilar o rentar, y la comida es más cara, pues la misión es más cara, pero la iglesia te pide eso y el saldo lo pone la iglesia, como en otros lugares es más barato y obviamente alcanza. Ahora, ya sea en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, la falta de fondos del joven que desea salir a la misión no debería impedir que una persona digna sirva en una misión. Préstenme atención en esto. La falta de fondos del joven que desea salir a la misión no debería impedir que una persona digna sirva en una misión. No, yo no tengo dinero, eso no es pretexto. No, para la iglesia no es pretexto, pero sí se invita que tienen que pagar. Así que, mi buen amigo, si has hecho todo lo que estaba a tu alcance para ahorrar para una misión, para tu hijo, tu sobrino, tu familia, pero aún no tienes suficiente, ten fe que el Señor te abrirá el camino. Haga una cita para hablar con su obispo y él lo ayudará a determinar los detalles y hacer un plan para cubrir los costos de su misión. Veámoslo desde otra perspectiva, la misión. Es una grandísima oportunidad de servir. Son 2 años de servicio donde la familia también se sacrifica. Espero que haya respondido la pregunta que siempre se hace y obviamente se hace entre dientes, ¿verdad? Como que escondidas, como si fuera un misterio. No, no es un misterio. ¿Se paga? Sí, se paga. ¿Cuánto? Bueno. Ahora, ¿cuánto se paga en los países latinos? Eso está de acuerdo a la cotización o al tipo de cambio de los países. Hay que recordar, por ejemplo, en Venezuela pues hay una hiperinflación. Es difícil hacer el cálculo, no lo sabría y no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque el tipo de moneda cambia y varía. Como en Argentina, donde tienen una devaluación terrible o están teniéndolo, entonces los cambios son diferentes. Por ejemplo, en Perú me parece que es 400 soles al tipo de cambio de ellos. En México no tengo la idea y así como otros países. Así que es muchísimo menos de acuerdo al tipo de cambio. Pero de todas maneras es poco. Sinceramente, lo que pide la iglesia es poco, es muy poco. Así que, ahora sí, vamos a entrar a la clase y vamos a volver a ver estos capítulos ya de lleno, lo que estábamos en Lucas capítulo 22 y Juan capítulo 18. Vamos a volver a ver estos capítulos, pero obviamente que ahora nos vamos a centrar, porque esto ya lo hemos visto hace 2 semanas, en lo ocurrido en el Getsemaní, lo que es llamado la pasión, la expiación de Jesucristo y lo que sucede después. Ahora, una vez más, empieza la semana de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan que hablamos? Bueno, en Lucas capítulo 22, versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Fin del versículo. Antes de que Judas vendiera a Cristo a los judíos, se había vendido a sí mismo. Se había vendido al diablo, se había vendido a Satanás, se había convertido en siervo de Satanás e hizo las órdenes de su amo. Su albedrío lo dio al enemigo. ¿Por qué dejar al maestro y optar por lo malo, verdad? Es una pregunta que uno se hace. ¿Por qué hizo eso Judas? Solo Judas pues lo sabrá por qué tomó esa decisión, pero a veces también tomamos nosotros, a veces y muchísimas veces tomamos esas decisiones, malísimas decisiones, ¿verdad? Decisiones equivocadas. Como estaba hablando de la misión, que un joven tome la decisión pues de no ir a la misión. Es una malísima decisión. Lo dice alguien, yo, Omar Pérez, que ha ido a la misión y no le recomendaría. No le recomendaría a un joven que no vaya a la misión, sinceramente. Así se lo digo. Y si alguien pues decide no ir a la misión, pues es una malísima decisión. Pero bueno, hay albedrío, ya con el tiempo se daría cuenta. Ahora, hago un paréntesis también para contar algo. Un hermano me contó hace tiempo, me contaba que no entiende a los jóvenes misioneros retornados. Miren,
Me encanta verlos, me dijo, en su etapa de misioneros, bien pulcros, bien limpios, bien vestidos, y terminan la misión. Y ni siquiera pasan unas semanas, me dijo, ni siquiera, o sea, terminan la misión y unos días que pasan, ni siquiera unas semanas, me dice. Inmediatamente ya vienen con el look de la barba, ya vienen sin corbata, ya vienen con camisas de colores y otros se hacen tatuajes. Él me decía, ¿qué hacer, hermano, con estos jóvenes? ¿Qué pasó? Me hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con estos jóvenes? La respuesta es, a veces tomamos decisiones malas, muy malas, y con el tiempo pues nos arrepentimos. Parece que la misión fuese un encierro para muchos jóvenes, y luego viene pues el libertinaje, termina la misión y se abrió el mundo, cuando no es así. La misión es una forma de vida que uno tiene que aprender y continuar después. ¿Es bonito ir a la misión? Sí, pero es más difícil ser el retornado. Así que ahí es lo difícil. Ahora, con respecto a Judas, es más que una decisión mala, es un pecado gravísimo que al parecer no se da cuenta. Algo que también a nosotros nos pasa. No nos damos cuenta de lo que hacemos. Judas llega a un acuerdo monetario con los líderes religiosos judíos, mientras Jesús está coordinando la preparación de su última Pascua. Quizás nos hagamos la pregunta, ¿pero por qué va a querer Satanás que muera Jesús? ¿Te has hecho esa pregunta? La respuesta es, aunque Satanás sabía que la muerte de Jesús aplastaría su cabeza, su odio pudo más que él. Es el odio que le tiene a Jesús. Así es cuando el odio es lo que te domina. Así es cuando el odio es el que manda en tu vida, en tu ser. Cuando el odio manda, se te ciegas, te encegueces. Puesto que Satanás es el gran engañador, él no pudo engañarse a sí mismo. Y puede realmente creer que podía ganarle a Jesús, sin darse cuenta que con lo que estaba haciendo, Jesús estaba aplastando su cabeza. ¿Verdad? ¿Por qué haría eso? Es increíble, ¿no? ¿Por qué lo hacía Satanás? Si sabía que ibas a expiar los pecados, ¿por qué? Obviamente por el odio. El odio te obnubila la visión, te enceguece, y el amor te lo esclarece, te la abre y expande la visión. Con respecto a esto que dicen esclarece, se dice, los grandes estudiosos de las Escrituras dicen que cuando uno ama más, tiene mejor visión. Por eso Cristo veía más allá. ¿Por qué? Porque era su amor puro. Satanás no tiene amor, tiene odio. Y por eso ni siquiera puede ver lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? Que cuando él lo contrata a Judas, contrata a todos los líderes judíos para matar a Cristo, no se da cuenta que está haciendo el plan de salvación. ¿Por qué no se da cuenta? Por el odio que tiene. Interesante, ¿verdad? Así que cuidemos, seamos más amor y menos odio. Ahora en Lucas capítulo 22 del versículo 10 al 13 dice: cuando entréis en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre, él os mostrará un gran aposento alto amueblado. Fin del versículo. ¿Quién es este hombre? Su nombre nunca se menciona. Los discípulos participaron de su comida y su propia casa, pero él no compartió la Pascua con ellos. ¿Cómo supo preparar un lugar para el maestro y sus discípulos? El Señor tiene una forma de preparar varios siervos especiales para tareas especiales. ¿Recuerdas a Mulek? En el libro de Mormón, un ángel le dijo que cuidara de Alma. Eso está en Alma capítulo 9. Imaginemos que le sucedió lo mismo al dueño del pollino, a quien los discípulos declararon: el Señor lo necesita. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén. En Lucas capítulo 19. Ahora, en Lucas capítulo 22, versículo 10, nos habla de un hombre que llevaba un cántaro de agua que encontrarían los apóstoles. ¿Se le apareció un ángel a este hombre? Podríamos imaginar las palabras del ángel. A ver, imaginemos, mañana prepararéis una fiesta de Pascua para el Hijo del Hombre y sus discípulos.
Eso lo vas a hacer. El hombre responde, toda Jerusalén estará celebrando la fiesta. ¿Cómo yo voy a saber quiénes son? Sus discípulos te dirán, el maestro te dice. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? En esto lo conoceréis. Id pues y mostradles el lugar. Interesante cómo el Señor se basa de personas. Y a veces no son los líderes, se basan de otro tipo de personas. Este hombre se convierte así en una metáfora de todos aquellos santos a los que el Señor les pide que cumplen un deber específico. Son siervos obedientes y humildes. Nunca sabemos sus nombres, nunca volvemos a saber de ellos, simplemente hacen lo que se supone que deben hacer y se desvanece. A veces puede que ni siquiera sean invitados al gran festín que prepararon sus propias manos, pero no importa, no les importa. Conocen su trabajo y lo hacen bien. Su compensación no es de este mundo, pero sin duda es grande, porque un día festejarán con él en la gran cena del Cordero. Hay muchos que trabajan en el anonimato, muchos que no desean que sus nombres se conozcan, muchos fieles que no les importan los títulos o las honras del mundo. Lo único que les importa es servir, que el Señor vea mi trabajo y cumplir con él. Hay muchos en la iglesia de este tipo. Hay muchos hermanos que visitan y a veces no se preocupan en dar el informe. Ellos están haciendo sus visitas. Cuando a veces le insisten, hermano, ¿y usted cuántos visitó? Ah, bueno, yo visité tanto. Si no le preguntan, no se complica. Como hay otros que hacen una visita y ya quieren dar el informe y quieren que su nombre salga en el papelógrafo de la capilla. Buscan el honor. A veces debemos ser como este hombre, ¿verdad? En el anonimato servir. Gran enseñanza. Una meta que debemos tener. En Lucas capítulo 22, del versículo 17 al 20, habla de la administración de la Santa Cena. La Santa Cena es la ordenanza de los santos de los últimos días. Es la ordenanza donde la reverencia es lo más importante. Desde ese día de la experiencia de la Santa Cena en el aposento alto en la víspera del Getsemaní y el Gólgota, todos hemos estado bajo pacto de recordar el sacrificio de Cristo de esta manera, más nueva, más alta, más santa y personal. ¿Cuándo lo hacemos? Cada semana. Es ahí la importancia de poder celebrar la reunión sacramental. ¿Por qué es importante? Por lo que hizo Jesús. Hace tiempo me hicieron la pregunta, ¿por qué en la iglesia no nos arrodillamos los domingos? Porque el hombre desea expresar, ¿verdad?, su profundo arrepentimiento. El cristiano desea expresar su dolor por sus pecados. El fiel siervo de Jesús desea llorar. A veces no desea llorar por apartarse de la luz, cuando uno pues se aparta de la luz y de la verdad. Desea volcar su corazón y ayudar el poder encontrar dónde arrodillarse. Eso creo que es en todo ser humano. Entonces la pregunta es, ¿por qué no nos podemos arrodillar en nuestras reuniones sacramentales y de repente ahí en genuflexión se llama, estar arrodillados y pensar y meditar en nuestras vidas, en nuestros pecados y pedir perdón? ¿Por qué? No me digan que alguna vez no hemos deseado hacerlo. Muchas veces hemos buscado esa ayuda, o será la costumbre de haber traído de otras congregaciones donde nos hemos arrodillado. Si no nos arrodillamos, entonces podemos tener nosotros un momento de silencio, un momento de poder encontrarnos con Dios, hablarle, contarle de nosotros, hablarle de nuestros pecados, pedirle perdón y encontrar consuelo. ¿Verdad que ahora sí cobra más significado la Santa Cena? ¿Y deja de ser una reunión más? ¿Deja de ser una reunión sin importancia? Quizás no nos podemos arrodillar, pero sí podemos estar en silencio, meditando de nuestras vidas, de nuestros pecados, recordando la crucifixión o la expiación de Cristo. Ese es el verdadero propósito de la Santa Cena, evitar que olvidemos, ayudarnos a recordar. Supongo que nosotros como humanos somos propensos a olvidar. Es fácil olvidar. Nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, nuestros grandes problemas parecen huir hasta cierto punto a medida que pasa el tiempo. Y hay muchas lecciones que aprendemos que tienen una tendencia a irse de nosotros. Hace unos años un jovencito tuvo una experiencia espiritual. Fue al frente a dar su testimonio.
Cuando terminó, regresó y se sentó a mi lado y empezó a llorar desconsoladamente. Pude ver cómo el espíritu trabajaba en él. Él no sabía por qué lloraba, no lo sabía, y se sentía así, no sabía por qué se sentía así. Estaba a mi lado, le expliqué que era el influjo del Espíritu Santo. Él me dijo, hermano, nunca voy a olvidar este día. Iré a la misión, me dijo. Así me dijo. 16 años tendría. Pasó el tiempo y como todo en nuestra vida, olvidó ese sentimiento. Yo obviamente también me aparté de ese lugar, me cambié de barrio y lo volví a encontrar. Él se había apartado de la iglesia, no fue a la misión y yo me lo encontré después de tiempo. No asistía a la iglesia, este joven no fue a la misión y hacía su vida. Había cambiado totalmente. Hablamos un rato, le invité que vuelva a la iglesia y nos despedimos. Yo recuerdo vívidamente cómo este jovencito pudo sentir el espíritu ese día de testimonios, pero él ya no lo recordaba. Los recuerdos espirituales también se olvidan, y eso hace que perdamos de vista el propósito de la vida. El propósito de la Santa Cena es poder recordarlo siempre y que no nos olvidemos de Cristo. El presidente Kimball contó lo siguiente, el presidente Spencer W. Kimball. Recuerdo a un joven navajo que regresaba de su misión y que contaba con el apoyo mayoritario de un quórum de los 70 en la estaca Bonneville, dijo el presidente Kimball. Yo estaba presente el día que hizo su informe y mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas dijo, oh, si solo pudiese recordar siempre cómo me siento ahora. Fin del comentario. Ese es el objetivo, recordar siempre. Por eso la reunión de la Santa Cena es cada semana, para poder recordarlo siempre. En Lucas capítulo 22, versículo 24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Fin del versículo. Este reino avanzará debemos recordar eso, que este reino va a avanzar con o sin nosotros como individuos. Los hombres y mujeres que incluso momentáneamente apartan sus ojos de la gloria de Dios y buscan exaltarse a sí mismos o que se enredan en las cosas vanas de este mundo, encontrarán que el reino rápidamente sigue adelante sin ellos. Pelearse o contender por quién es el mayor. ¿Cuántas veces hemos visto inflar el pecho cuando recibimos un llamamiento? Cuando recibimos el llamamiento y caminamos al púlpito. ¿Se han dado cuenta? Un hermano fue llamado a ser obispo y cuando lo relevaron dio gracias por la bendición que tuvo de ser obispo. Y la pregunta es, ¿entonces cuando lo relevaron perdió la bendición o se le quitó la bendición? Cuando alguien es llamado es para tener la oportunidad de servir. Y la bendición será si hace un buen servicio. Eso quiere decir que cuando lo relevan ya no tiene la oportunidad de servir y ahora tendrá la oportunidad en otro llamamiento de poder tener bendiciones. La bendición es en el servicio que haga y no en el llamamiento. Yo puedo tener la misma bendición cuando sirvo haciendo mi visita a las familias tan igual como el más alto llamamiento que pueda existir. No olvidemos que no todos serán líderes en la iglesia, no todos serán obispos, por ejemplo, pero eso no indica que un hermano no pueda tener las mismas bendiciones que brindan al servir como obispo o como maestro ministrante. Antes era maestro orientador, ¿verdad? No todos serán presidentes de la Sociedad de Socorro de Estaca. Pero eso no indica que una hermana que da las clases para miembros nuevos no pueda recibir las mismas bendiciones si lo hace con todo su esfuerzo y preparación. Ya dejemos el pensamiento que en los grandes llamamientos solo están las bendiciones. Y dejemos de estar peleándonos por ser los mayores. Sino busquemos ser los menores como lo hizo Jesús. Busquemos servir más, que es lo que nos hará grandes. Así lo dice el versículo 26. Capítulo Lucas 22, versículo 26. El que es mayor entre vosotros, sea como el que sirve. Fin del versículo. ¿Cuándo fue la última vez que serviste con todo el amor, mi amigo? ¿Cuándo fue la última vez que serviste sin pensar en ser grande?
¿Cuándo fue la última vez que serviste sin pensar en los honores o agradecimientos? La idea no es desmerecer los llamamientos, pero tampoco vamos a sobredimensionarlos. Los llamamientos son oportunidades que nos dan para poder servir y poder obtener bendiciones. Luego Jesús dice, versículo 28, vosotros habéis continuado conmigo en mis pruebas. Fin del versículo. ¿Qué pruebas se refiere Jesús? En las tentaciones. Al principio puede parecer difícil entender que Jesús, el mismo Salvador del mundo, el Señor Dios omnipotente, fue tentado. Pasó pruebas, tal como lo pasamos nosotros. De hecho, las tentaciones del adversario durante los trabajos solitarios de Jesús en el desierto son ejemplos de todas las tentaciones. Satanás intentó seducir a Jesús apelando al apetito físico, la vanidad y el ego, y el amor al poder. Eso lo vemos en Mateo capítulo 4. Aunque Satanás fue vencido por el rechazo de Jesús a su plan diabólico, el adversario continuó con sus intentos de guiar o seducir a Jesús para alejarlo de su misión divina. Por lo tanto, la victoria de Cristo en el desierto no fue un éxito final. Sus tentaciones continuaron a lo largo de su ministerio hasta la agonía de Getsemaní incluida. Satanás continuó y continuó. Ahora, así como Jesús, así es con nosotros. No se nos da la oportunidad de vencer a Satanás en un solo acto de combate. La lucha entre la carne y el espíritu, entre Dios y el diablo, es una batalla constante a lo largo de la vida. Te puedes preguntar, ¿fue tentado Jesús como yo? ¿De la misma manera y con las mismas tentaciones? Después de todo, Él es Dios y yo soy un mortal débil y falible. La respuesta de las Escrituras es clara en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos entiende, Él nos comprende y lo más importante, Él nos ayuda. Luego Jesús les dice la misión que van a tener los dos en el versículo 30. Estarán sentados en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Una misión que debemos saber qué pasará. Eso sucederá. Es por eso lo importante de tener tu bendición patriarcal para poder saber de qué tribu eres. En Lucas capítulo 22, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fin del versículo. El plan de Satanás no era solo arruinar la vida de Pedro, sino que de todos nosotros también. Por lo tanto, Satanás no se da por vencido con los más justos, sino que trabaja especialmente duro con ellos. La caída de Pedro habría significado confusión temporal y apostasía individual para muchos de los primeros santos. No se podría imaginar una perturbación mayor para la iglesia naciente. El segundo objetivo que tenía Satanás después de Jesús era Pedro, el líder que estaría al frente de la iglesia. Había que derrotarlo, había que hacerlo caer, había que hacerlo dudar. Siempre el actuar de Satanás es el mismo: destruir a los que pueden ayudar en el Evangelio, destruir a los que puedan ayudar en venir a Cristo, destruir a los que enseñan cómo llegar al reino de Dios. Esto ha continuado desde ese tiempo. ¿Recuerdan la visita que tuvo José Smith? La primera visión. Y que antes de tener esa visita fue visitado por Satanás. Ahora, los jóvenes misioneros se dedican a predicar las 24 horas. ¿Se imaginan el ataque que pueden tener? Lo mismo sucede con los líderes de la iglesia. Siempre tendrán dificultades porque Satanás no desea que puedan predicar, no desea que cambien para bien sus vidas, no desea que salgamos de la oscuridad, no desea que dejemos los vicios. Él quiere siempre vernos en el lodo. Jesús sabía de la fe de Pedro, sabía que todavía le faltaba dar ese salto de fe en su vida y que pueda ser el líder o sucesor del Mesías. En Lucas capítulo 22, versículo 32 dice, tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fin del versículo.
Jesús le dijo a Pedro la verdad acerca de sí mismo y de la situación en que estaba, no para desanimarlo, sino para hacerle saber que hay una realidad espiritual y una batalla espiritual que él no es consciente todavía, pero que Jesús lo conocía bien. Pedro puede haberse sentido un poco ofendido por lo dicho por Jesús. Probablemente él pensó que ya estaba convertido, pero lo que sucedió en el juicio de Jesús un poco más adelante o más tarde, cuando Pedro negó al Señor 3 veces, puede haber indicado que incluso él no estaba convertido. Poco a poco se va dando cuenta de su poca conversión. Jesús estuvo bien al decirle a su querido Pedro que todavía no estaba totalmente convertido. ¿En realidad Pedro no estaba convertido? Aprendemos de esto y vemos que ser miembro de la iglesia y conversión no son necesariamente sinónimos. Y muchos nos conformamos con ser miembros. Es decir, con bautizarnos y listo. Y nos olvidamos de lo más importante, la conversión. Si para muchos el bautismo les ha tomado tiempo, para algunos unos días, para algunos meses y quizás años, ahora imagina la conversión, que es todo el tiempo, que es toda la vida. Ese es el tiempo que dura la conversión. Ser convertido, como estamos usando aquí el término, y tener un testimonio tampoco son lo mismo. El testimonio viene cuando el Espíritu Santo da al que busca sinceramente un testimonio de la verdad. Un testimonio conmovedor vitaliza la fe, es decir, induce al arrepentimiento y a la obediencia a los mandamientos. Conversión, por otro lado, es el fruto o la recompensa del arrepentimiento y la obediencia. Por supuesto, el testimonio de uno continúa aumentando a medida que uno se convierte. La conversión se efectúa por el perdón divino que perdona los pecados. La secuencia es algo así, para que lo tengamos claro. Un buscador, alguien honesto, escucha el mensaje. Le pregunta al Señor en oración si es verdadero. El Espíritu Santo le da un testimonio si lo ha pedido con fe. Esto viene a ser un testimonio. Si la persona ha recibido un testimonio lo suficientemente fuerte, se arrepiente y obedece los mandamientos, es decir, cambia su vida. Por tal obediencia recibe el perdón divino que perdona el pecado. Así se convierte a una nueva vida, a una vida nueva, y su espíritu es sanado. Ahora, el presidente Benson dijo: la conversión a Jesucristo y a su evangelio es más que un testimonio, es ser sanado espiritualmente. Eso lo dijo en Enseñanzas del presidente Benson. Fin del comentario. Sabemos que el poderoso Pedro era el sucesor, pero también recordamos y sabemos que Pedro había confesado que Jesús es el Cristo. Pedro dijo: creemos y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 6, versículo 69. Pedro sabía y su conocimiento vino por revelación. Pero Pedro no se convirtió, porque no se había convertido en una nueva criatura del Espíritu Santo. Más bien, mucho después de que Pedro obtuvo un testimonio y en la misma noche en que Jesús fue arrestado, le dijo a Pedro: cuando te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Inmediatamente después, e independientemente de su testimonio, Pedro negó que conocía a Cristo. ¿Cómo saber que no estaba convertido Pedro? Las Escrituras nos dicen que después de la crucifixión, Pedro fue a pescar. Es decir, volvió a su antigua profesión, la pesca. El presidente de la iglesia volviendo a pescar, solo para ser llamado nuevamente al ministerio por el Señor resucitado en Juan capítulo 21. Finalmente, en el día de Pentecostés se recibió la investidura espiritual prometida. Pedro y todos los discípulos fieles se convirtieron en nuevas criaturas del Espíritu Santo. Se convirtieron verdaderamente y a partir de ahí ya no descansaron. Espero que con esto podamos entender que tenemos que convertirnos. Y eso dura mucho tiempo. En Lucas capítulo 22, versículo 33, dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Fin del versículo. Imaginemos por un momento que usted es Pedro. Hace 3 años, un santo extraño
Lo invitó a dejar a un lado su bote de pesca y sus redes, su medio de sustento para usted y su familia, y luego le pidió que lo siguiera. Lo hizo sin dudarlo y durante 3 años continuó siguiéndolo, llamándolo y apoyándolo y sosteniéndolo. Lo has visto confundir a los sabios, consolar a los cansados y afligidos, curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Lo has visto vencer espíritus malignos y calmar los mares agitados, y por algunos minutos al menos caminaste sobre el agua hacia él. Estabas a su lado cuando Moisés y Elías se le aparecieron, lo viste transfigurado ante sus propios ojos, le encomendó toda su vida a Jesús. Y ahora él le cuestiona, instruyéndole que fortalezca a sus hermanos cuando se haya convertido. Pedro se sorprendió. Le aseguró al Señor: estoy listo para ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte, le dijo en Lucas capítulo 22, versículo 33. Pero Jesús sabía y comprendía. No estaba condenando a Pedro por falta de convicción. Pedro demostró su convicción durante el arresto del Señor. Más bien el Salvador le estaba diciendo a Pedro lo que tenía que hacer cuando su testimonio se volviera más seguro. ¿Cómo conocía a Pedro? El Señor nos comprende hoy cuando nuestros testimonios pueden no ser la hoguera que arde brillantemente, que creemos que son o que queremos que sean. Tal vez en algunos casos ese testimonio se construya imprudentemente, construido sobre una base social de programas y personalidades en lugar de la roca segura de la revelación personal. O tal vez hemos permitido que nuestro testimonio decaiga gradualmente debido al desuso y la complacencia espiritual. Independientemente de la razón, el Salvador nos insta con amor a que vengamos a Él y nos fortalezcamos en Él. Muchos todavía estamos convertidos. ¿Convertidos a qué? Convertidos a las reuniones sociales, a las actividades. Si no hay actividad, hermano, me inactivo. Me encantan las actividades. Está bien. No digo que no sean agradables, pero la iglesia no es actividades. No por actividades uno va a dejar de asistir. En Lucas capítulo 22, versículo 42 dice: diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fin del versículo. Cuando Jesús exclama de pasar esta copa, demuestra absoluta fe y confianza en el Padre. A pesar de decir: no se haga mi voluntad sino la tuya, la respuesta del Padre fue negar la súplica de su Hijo unigénito. La expiación tenía que ser llevada a cabo por ese Cordero sin mancha que es Jesús. Pero aunque la petición del Hijo fue denegada, su oración fue respondida. Las Escrituras registran en el versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Salvador nunca cometió ningún pecado. Él no estaba bajo la necesidad de arrepentirse como nosotros, pero de alguna manera que no puedo entender, llevó el peso de nuestras transgresiones y las transgresiones de cada alma que va a la iglesia, desde los días de Adán hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos. Jesús vino y se ofreció a sí mismo como sacrificio para pagar la deuda de cada uno de nosotros, que esté dispuesto a arrepentirse de sus pecados y volver a Él y guardar sus mandamientos. Esto es posible, sí se puede. El Salvador llevó esa carga de alguna manera más allá de nuestra comprensión. Él nos dice del tormento que pasó. El tormento fue tan grande que suplicó a su Padre para que, si fuera posible, no bebiera la amarga copa. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Podemos dejar de amarlo? ¿Podemos? No, no podemos. ¿Lo amas entonces? Entonces, si amas a Cristo, guardemos los mandamientos. Si no lo hacemos, tendremos que responder por esos pecados algún día. ¿Podemos en parte saber cómo fue el sufrimiento de Dios el Padre eterno? ¿Hay un padre o una madre que no podría ser movido a la compasión completa si él o ella escuchara a un hijo clamar en el huerto de Getsemaní? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Todos sabemos la historia de Abraham e Isaac. Cuán difícil debe haber sido para Abraham, en obediencia al mandato de Dios, llevar a su amado hijo Isaac a la tierra de Moría para presentarlo allí como una ofrenda.
¿Puedes imaginar la pesadumbre de su corazón mientras recogía la leña para el fuego y se dirigía al lugar señalado? Seguramente el dolor debe haber atormentado su cuerpo y torturado su mente cuando ató a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña y extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Tenía que tener la intención de matarlo, en obediencia a Jehová. ¡Qué dolor que pasó Abraham! Pero ahora el Cordero sin mancha, que era Jesús, estaba en Getsemaní, que significaba prensa de aceite. Estaba siendo aplastado por los pecados. Mientras Dios presenciaba el sufrimiento de Jesús, su Hijo unigénito en la carne, y contemplaba su agonía, no hubo voz del cielo para perdonar la vida de Jesús. No había carnero en la espesura para ser ofrecido como un sacrificio sustituto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Escritura. Eso es lo que pasó Cristo por nosotros. En Lucas capítulo 22, versículo 42, dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fin del versículo. Jesús nos mostró el modelo de vida, él resumió el camino en 8 palabras. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Necesitamos desarrollar nuestra sumisión a la voluntad de Dios, de modo que en medio de nuestros momentos más difíciles y dolorosos también podamos decir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando lo digamos de corazón, esta expresión de la obediencia constituye una verdadera petición seguida de una verdadera sumisión. Es cuando ya hemos entregado nuestra voluntad al Altísimo, es cuando contemplamos y aceptamos la voluntad de Dios. El presidente Kimball dijo: no nos haría daño si al final de nuestras oraciones hacemos una pausa para escuchar intensamente, aunque sea por un momento o dos, orando siempre, como lo hizo el Salvador. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Fin del comentario del presidente Kimball. En Lucas capítulo 22, versículo 43, dice que se le apareció un ángel del cielo cuando Cristo estaba en el Getsemaní. Y el ángel se le apareció para fortalecerle. Fin del versículo. Un ángel enviado desde los atrios de la gloria vino a fortalecer al Dios de la creación en su hora de mayor necesidad. ¡Qué tal asignación! ¡Qué honor! Si nos permitiéramos especular. El elder McConkie, Bruce R. McConkie, dijo: sugerimos que el ángel que entró en este mundo Edén era la misma persona que moraba en el primer Edén, al menos Adán, que es Miguel. Parece lógico ayudar y consolar a su Señor en tan solemne ocasión. Adán cayó y Cristo redimió a los hombres de la caída. La suya fue una empresa conjunta, ambas partes de las cuales eran esenciales para la salvación de los hijos del Padre. Fin del comentario del presidente o del elder McConkie. Esto no es doctrina, pero es bueno compartirlo. El primer hombre, Adán, vino a esta tierra y por él entró el pecado al mundo. A partir de ese momento el hombre es pecador y había que redimir esa transgresión. Había que exculpar a Adán, había que exculpar al hombre que dice: por la culpa de Adán soy pecador. Había que exculpar al inocente para que pueda estar al lado de Dios. Había que exculpar al hombre que peca, pero que se arrepiente, y para ello vino Jesús, y en Getsemaní es donde pagan los pecados de todos nosotros. Es Adán que viene y lo consuela, ambos unidos. Ahora le tocaba consolar a Adán, quien es Miguel, a Jesús, quien es Jehová. Con esto se completa lo que es el plan de salvación. Al llegar el ángel para consolarlo no era porque había terminado la expiación, sino porque en este momento sucedería lo peor. Se quedaría solo. No más ángeles, solo. Ante esto Jesús en el versículo 44 dice: estando en agonía, oraba más intensamente. El elder Talmage, James Talmage, el autor de Jesús el Cristo, dijo: la agonía de Cristo en el jardín es insondable para la mente infinita.
tanto en cuanto a la intensidad como la causa. El pensamiento de que sufrió por temor a la muerte es insostenible. Luchó y gimió bajo una carga como ningún otro ser que haya vivido en que la tierra pudiera siquiera concebir como posible. No fue el dolor físico ni la angustia mental solamente lo que le hizo sufrir tal tortura, que le produjo una extrusión de sangre por todos los poros, sino una agonía espiritual del alma, como solo Dios era capaz de experimentar. Ningún otro hombre, por grande que fuera su capacidad de resistencia física o mental, hubiera podido sufrir tanto, pues su organismo humano habría sucumbido, y el síncope o desmayo, síncope es desmayo, habría producido la inconsistencia y el olvido. En aquella hora de angustia, Cristo se encontró y venció todos los horrores que Satanás, el príncipe de este mundo, podría infligir. De alguna manera real y terriblemente real, aunque incomprensible para el hombre, el Salvador tomó sobre sí mismo la carga de los pecados de la humanidad, desde Adán hasta el fin del mundo. Fin del comentario. Jesús tuvo la visita del ángel, la cual lo dejó solo. Tuvo la compañía del Padre, la cual lo dejó solo, un hombre espiritual dejado solo en este mundo para enfrentar a Satanás. El pecado de todos se apareció, el miedo de todos, el dolor de todos, el sufrimiento de todos. He puesto una imagen donde se ve a Jesús y atrás una sombra representando a Satanás. Muchos estudiosos mencionan que este fue el momento donde Satanás y sus huestes se aparecieron a Jesús para infligirle dolor. Era el momento oportuno. Satanás quería destruir a un ser puro. Fue tan fuerte el dolor que con razón se le apareció un ángel para fortalecerlo. Mientras pasaba este sufrimiento, Jesús tenía que decir en su corazón: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque si fuese mi voluntad no pasaría este dolor. Pero me someto a tu voluntad, Padre, porque soy de ti, Padre. Porque mi albedrío queda de lado para que esté sometido a tu voluntad, Padre. En el versículo 44 de Lucas capítulo 22 dice: su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fin del versículo. Jesús, sabiendo aparentemente que el tiempo de su muerte estaba cerca, sufrió una gran angustia mental, y como lo describe el médico Lucas, su sudor se volvió como sangre. Aunque este es un fenómeno muy raro, el sudor sanguinolento ahora se llama hematidrosis. Lo repito, ¿cómo se llama? Hematidrosis. La hematidrosis es una condición muy rara en la que el individuo afectado suda sangre como consecuencia de enfrentar la muerte o alguna situación de estrés extrema. Esto va acompañado de dolores de cabeza, dolor de cuerpo, como resultado de la hemorragia en las glándulas sudoríparas. La piel se vuelve frágil y sensible. Hay en muchas láminas o películas de Jesús donde se ve a un Jesús débil. No olvidemos que Jesús estaba en los 30 años, es decir, un varón joven. Era o había sido carpintero, y en esa época la mayoría de gente en actividad, y por lo económico podemos entender que Jesús no era gordo. Así que era un joven de 30 años, delgado y físicamente sano. No podemos ver a Jesús como ser débil. Hago mención de esto porque en el Getsemaní el dolor que sufrió fue terrible, por más que haya sido joven y con todo el físico que tenía, sin dejar de mencionar que era más un dolor del alma, un dolor del espíritu. Pero pronto vendría un dolor físico y terminaría con la crucifixión. Uno no puede dejar de preguntarse cuántas de estas gotas o de esas gotas de sangre preciosa nosotros somos responsables. Jesús, con toda su pureza, siendo abandonado y experimentando todos los dolores, cuando el Padre retira su espíritu. Eso es lo que le hizo sudar sangre. Eso es el verdadero dolor. Luego de ello sabía Jesús que ya venían por él, y al mando de la gente para apresarlo venía nada menos que Judas. Juan 18:3. Un grupo de hombres y oficiales llega.
allá con linternas y antorchas. Si Jesús no hubiera sido manso y humilde cuando una gran multitud con espadas y palos vino para prenderlo, podría haber resistido con orgullo su destino, con Pedro, con su espada y sus demás apóstoles, pero el tiempo había llegado y Cristo se entregaría como un cordero. Al llegar a buscar a Jesús, Jesús sale al encuentro y les dice: yo soy. Unas simples palabras, pero dadas con toda autoridad. Tanto es así que en el versículo 6 de Juan capítulo 18 dice: retrocedieron y cayeron en tierra. Fin del versículo. Imagínense, con la palabra de Jesús los estremece. Uno no puede dejar de sorprenderse con la tremenda diferencia entre el comportamiento de Cristo durante esas horas terribles y las acciones de quienes lo rodeaban. En todo momento queda claro que Jesús fue el único que no fue desequilibrado por las pasiones de esa noche y el día siguiente. Él tenía el control. En todo momento queda claro que Jesús no era la víctima, sino el maestro. En todo momento vemos que Jesús tiene autoridad y poder para evitar esto, pero que a pesar de ello, Él se somete. En Lucas capítulo 22, versículo 48, hay una pregunta que dice: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Fin del versículo. El Getsemaní estaba en lo alto. Esto lo subió Judas con una gran multitud para besar y traicionar al Maestro. Luego de la traición, uno se pregunta: ¿cómo fue el descenso de la montaña esa noche para Judas? ¿Y qué fue más ardiente? ¿Sus labios en el rostro de Jesús o las palabras de Jesús en sus oídos? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Es muy probable que toda esa noche y posterior esas palabras retumbaron su vida. ¿Con un beso me entregas, Judas? ¿Un beso que le has puesto precio? Es por ello que cuando se habla de traición se le dice que uno besa como Judas. Este beso ha quedado inmortalizado para la traición. Así, poco a poco, Jesús va llegando a su fin. En Juan capítulo 18, el versículo 12 al 13, dice: entonces la compañía de soldados lo llevó primero a Anás, porque fue suegro de Caifás. Fin del versículo. Paso al libro de Juan para entenderlo, la secuencia. Jesús está en Getsemaní, ora, paga el precio de la expiación, suda gotas de sangre, llega Judas y los soldados a apresarlo. Jesús dice: ¿por qué con este beso me traicionas? Jesús es capturado y se le lleva en Juan capítulo 18. Lo llevó primero a Anás, dice. Solo Juan nos informa que el Señor fue llevado primero ante Anás, quien lo envió aún atado a Caifás, el sumo sacerdote. No se registran muchos detalles de la entrevista con Anás. La traída de Jesús delante de él era tan verdaderamente irregular e ilegal de acuerdo con la ley hebrea, como lo fueron todos los hechos que siguieron. Hacía más de 15 años que Anás ya no era el sumo sacerdote, pero vemos cómo aún ejercía poder y autoridad. La corrupción existía y estaba en el liderismo. Qué terrible, ¿verdad? Y uno que está leyendo las Escrituras hace un alto, porque no es historia solamente, sino hay que analizarlo. Analizando vemos cómo se sabe esto. Para saber esta parte de la historia, alguien tuvo que estar presente, ¿verdad? ¿O fue Jesús quien contó lo sucedido? Veamos el versículo 16 de Juan capítulo 18. Juan 18, 16 dice: salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote. Fin del versículo. Este versículo es importante, como todos, pero a veces uno se pregunta: ¿y cómo supieron de lo que se trató en el juicio de Jesús si no había nadie? ¿Verdad? ¿Dónde se puede hacer las preguntas? Bueno, este versículo nos dice que un discípulo o apóstol tenía sus contactos. No está del todo claro cómo Juan, el hijo de Zebedeo, y un pescador galileo conoció al sumo sacerdote. Bueno, ya lo dije, el discípulo es el mismo que escribe este libro, el apóstol Juan. No solo conocía al sumo sacerdote, sino que conocía a su siervo Malco por el nombre, porque él es el único que pone el nombre, Malco. ¿Te acuerdas cuando cortó la oreja? Versículo 10 lo menciona. Puede que incluso conociera a la mujer que cuidaba la puerta, que habló con Pedro, en el versículo 16. Todo el incidente prueba que incluso en la época de Jesús no es lo que sabes, sino a quién conoces. Lo importante que es tener contactos en la vida. De manera instructiva aprendemos que el discípulo no tuvo reparos en usar su influencia con el sumo sacerdote para poder presenciar el desarrollo del drama.
Juan se valió de eso, conocer al sumo sacerdote. Le permitió poder estar lo más cercano posible a Jesús. En el juicio ilegal por juzgar a un hombre santo ante el líder ilegal, porque ya no era el sumo sacerdote, estaba en ese puesto porque era suegro y en la hora ilegal. Los juicios no se celebraban de noche, nada menos que Anás le pregunta a Jesús de su doctrina y Jesús le dice en el versículo 21 de Juan capítulo 18, ¿por qué me preguntas? Pregunta a los que han oído. Fin del versículo. En inteligencia y desempeño, Cristo supera con creces las capacidades individuales y compuestas y los logros de todos los que han vivido. Viven ahora y aún vivirán. Él se regocija en nuestra genuina bondad y logro. Sin embargo, cualquier evaluación de nuestra posición en relación con Él nos dice que no estamos parados en absoluto, y menos ante Él. Nos arrodillamos humildemente y con alegría. Querer hacerle preguntas cuando te crees que tienes autoridad para hacerlo, o para increparle o para cuestionarlo, es ridículo. Debemos agachar cabeza siempre y pedir y aceptar su voluntad. De rodillas orar ante Él en señal de sumisión. Pensar que a veces enojados le increpamos, ¿verdad? ¿Por qué no nos oye cuando le oramos? Pensar que a veces le golpeamos con nuestra indiferencia de asistir a sus reuniones. Pensar que a veces lo azotamos con nuestra negación del Evangelio. Pensar que a veces también participamos de ese juicio y lo bofeteamos con nuestros pecados o quizás con nuestra indiferencia. Así nosotros nos convertimos en jueces, como los que juzgaban a Jesús, cuando nos enojamos porque no obtenemos lo que deseamos. O porque se llevó a mi mamá o a mi papá de 99 años, o porque yo no nací en la familia tal o cual, o porque no tengo lo que tiene mi amigo o amiga, o el hermanito que asiste de vez en cuando. Así lo juzgamos también a Jesús, cuando yo he asistido toda mi vida y no tengo lo que he pedido. Así juzgamos a Jesús. Ya vimos que mientras Jesús estaba en el juicio, Pedro estaba fuera y lo niega 3 veces. Para ello el libro de Lucas es más específico. Después que lo niega, dice el versículo 61 de Lucas, el Señor se volvió y miró a Pedro. Fin del versículo. Con una mirada del ojo penetrante del Dios Todopoderoso, como dice Jacob 2:10, el Maestro le comunicó el sermón de su vida. Pedro, que había declarado hace unas horas antes, estoy dispuesto a ir contigo, tanto ir a la cárcel como a la muerte, se dio cuenta de inmediato de lo que había hecho. Pedro no estaba aislado como nosotros por el velo. Nosotros quizás tenemos la excusa de decir, bueno, no estuve presente como lo estuvo Pedro. Pero su fracaso fue inmediatamente reprendido con una mirada divina. Una mirada de su maestro, una mirada de Dios, de alguien que te conoce hasta lo más profundo. Una mirada de aquellas que te penetra hasta el tuétano. Esa mirada de rayos X que te examina o que te examina lo más profundo de tu ser. Pero nos preguntamos, ¿y si Jesús nos mirara en nuestros momentos de fracaso o de pecado? Si el velo se corriera en nuestros momentos más grandes de debilidad, ¿nos sentiríamos diferentes a Pedro? ¿Seríamos capaces de mirarlo a los ojos? ¿No saldríamos nosotros también y lloraríamos amargamente? No olvidemos que también somos mirados por Jesús, al igual que lo miró a Pedro. El versículo 62 dice que Pedro lloró amargamente, ese llanto de impotencia, de cólera por no poder cumplir, ese llanto que muchos hemos tenido, tenemos y vamos a tener, cuando nos damos cuenta que el plan de salvación es real y nosotros fuimos probados, pero que no hicimos caso. Ese llanto estará esperándonos si no obedecemos ahora. Después de Jesús de haber estado con Anás, lo llevan a Caifás, lo cual también lo interrogan y presentan testigos falsos, y Caifás es el sumo sacerdote de Dios. El sumo sacerdote quien rasga sus vestiduras en señal que han blasfemado el nombre de Dios, y dice que Jesús es digno de muerte. Como ya había amanecido, los acusadores llevan a Jesús ante Poncio Pilato. Algunos lo llaman Pilatos. También está bien, pero el nombre es Pilato. En el versículo 28 nos dice algo interesante, de Juan capítulo 18, versículo 28.
Ojo que esto lo vamos a ver en una clase posterior también, un poquito más. Pero estamos viendo el resumen. El versículo 28 dice, ellos mismos no entraron en la sala del juicio para no ser contaminados. Miren, fin del versículo. La cronología de Juan tiene la última cena la noche anterior a la Pascua. Por lo tanto, el Sanedrín está preocupado por no contaminarse antes de comer la Pascua. Quizás deberían haber profanado la Pascua en lugar de asesinar al Hijo de Dios. Los juicios romanos estaban abiertos al público, pero entrar en una hora gentil durante la Pascua, porque ahí se encontraría pan leudado, los haría ceremonialmente inmundos, de acuerdo con su tradición. Una perspectiva horrible para las personas con asesinato en sus corazones, ¿verdad? ¿Qué tal hipocresía de esta gente? No se querían manchar, pero estaban juzgando al hombre más puro que haya existido y estaban planeando matarlo. Pilato pregunta cuál es el motivo de haber llevado a Jesús ante él, y que ellos deberían juzgarlo a Jesús según sus leyes, pero ellos le dicen que Jesús era digno de muerte. Y en el versículo 31 dice, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Fin del versículo. No debemos creer que los líderes judíos nunca dieron muerte a ningún hombre, solo porque estaba en contra de la ley. Su comportamiento demuestra que en realidad no les importaba mucho la ley. Esteban fue apedreado por orden del mismo liderazgo judío. Por cierto, no todas las lapidaciones eran legales. Por lo tanto, cuando escuchamos a los líderes judíos fingir respeto hacia Roma y la ley, es solo para promover sus propósitos asesinos. Debido a la popularidad de Jesús, es dudoso que la población judía hubiera apedreado a Jesús. Sin embargo, si los principales sacerdotes pudieran hacer que la autoridad romana lo ejecutara, se necesitaría menos apoyo público, y obviamente que lo que decía Roma, eso se hacía, y los líderes judíos no quedarían como culpables ante el pueblo. En ese aspecto, ellos pensaron de esa manera. Pilato llega a conocer a Jesús y le hace una pregunta. En Juan capítulo 18, versículo 33, ¿eres tú el rey de los judíos? Los gobernantes judíos llevaron a Jesús ante el gobernador romano Pilato con la esperanza de obtener una sentencia de muerte de él. ¿Cuál era el delito de muerte? La blasfemia. Haber blasfemado en contra de Dios. Sin embargo, la blasfemia contra el Dios de Israel no tenía ninguna consecuencia para un funcionario romano, y ciertamente no era una ofensa capital en la ley romana. Así que los gobernantes judíos astutos e intrigantes cambiaron el cargo por el de la traición, diciéndole a Pilato que Jesús se había hecho rey a sí mismo y por lo tanto era un rival del emperador romano. Ellos mismos no le creían realmente, pero fingieron alarma y pretendieron lealtad del imperio para hacer que Jesús apareciera como un criminal en la mente de Pilato. Querían que Jesús fuera declarado culpable de traición en un tribunal romano, como un revoltoso, como alguien que quería ostentar el cargo del rey de Israel y por lo tanto ya no pertenecer a Roma. Un cargo de traición era tan grave que Pilato se vio obligado a investigar, por lo que interrogó a Jesús acerca de su reino. Es por eso que la pregunta que le hace Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Es una pregunta política, no era una pregunta espiritual. Jesús le respondió, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es decir, Jesús preguntó, ¿estás hablando como un oficial romano o simplemente estás repitiendo lo que los judíos han dicho? En el versículo 37 de Juan capítulo 18 dice, para esto he venido al mundo. Fin del versículo. Cuando comenzó a sentir el terrible peso de la expiación que se acercaba, Jesús reconoció, para esto vine al mundo. Nosotros también, hermanos y hermanas, vinimos al mundo para pasar por nuestras porciones particularizadas de la experiencia mortal, aunque nuestras experiencias ni siquiera comiencen a acercarse a las de nuestro Maestro. Sin embargo, pasar por esta experiencia mortal es la razón por la que nosotros también estamos aquí. En el versículo 38, Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Fin del versículo. Pilato hizo una pregunta importante. ¿Qué es la verdad? No sabemos si Pilato esperó a escuchar la respuesta del Salvador, solo se nos dice que, después de hacer su pregunta, Pilato fue de nuevo a los judíos y les dijo, no encuentro en él culpa alguna. Tal vez, por miedo a saber la verdad, Pilato se fue antes de que Jesús respondiera.
Lo más probable es que Pilato no quería enfrentar la verdad. El relato bíblico de la breve búsqueda de la verdad por parte de Pilato da una idea de un gran defecto de su carácter. Afirmó que buscaba la verdad. Sin embargo, obviamente quería encontrar la solución más conveniente para una situación difícil. ¿Qué hacer con este hombre, Jesús de Nazaret, en quien no hallo culpa, pero cuya vida exigía la turba? Pilato se inclinó ante la costumbre cuando concedió a la voluntad de la multitud que Barrabás, un ladrón, fuera liberado en lugar de Jesús. En el versículo 40 de Juan capítulo 18 dice: no este hombre, sino Barrabás, porque Pilato los presenta a los dos. Fin del versículo. El rechazo eclesiástico y político se hizo más personal cuando la ciudadanía en la calle también se volvió contra Jesús. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba la gente que salió a recibirlo y puso palmas para su entrada triunfal a Jerusalén? El ser humano es así. Mientras todo está bien aplaudimos, pero también damos la espalda cuando no vemos más milagros. Es una de las ironías de la historia que sentado con Jesús en la cárcel estaba un verdadero blasfemo, un asesino y revolucionario conocido como Barrabás. En arameo significa hijo del Padre. Había en la cárcel el hijo del Padre, con minúscula obviamente, que era Barrabás, y había el hijo del Padre, con mayúscula, que era Jesús. Según la tradición de la Pascua, Pilato podía liberar a un prisionero y preguntó a la gente: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y el pueblo incitado dijo: Barrabás. Entonces un hijo del Padre con minúscula, un hombre impío, fue puesto en libertad, mientras que un hijo verdaderamente divino de su Padre celestial pasó a la crucifixión. Así va terminando la vida de Jesús, mientras el pueblo elige a Barrabás. Hoy la clase la terminamos, pero nos gustaría seguirla por horas y horas, pero las clases son así. Si quizás en un tiempo volvamos a tener esta clase, podríamos sacar muchas más enseñanzas, versículos por analizar diferente. Así es, así son las clases. Las clases son para ayudar nuestras vidas, nuestras almas. Por ejemplo, el día de hoy aprendimos en el versículo 32 de Lucas capítulo 22, confirma a tus hermanos. Es una responsabilidad divinamente puesta sobre nosotros llevar las cargas unos de otros, fortalecernos unos a otros, animarnos unos a otros, buscar el bien unos a otros y enfatizar ese bien. Si somos obedientes al mandato que el Salvador le dio a Pedro, enfocaremos nuestra atención en el crecimiento y desarrollo espiritual de aquellos de quienes somos responsables. Alimentar las ovejas del Señor requiere que cada uno de nosotros despierte nuestro interés en los demás. El deber de invitar a otros a participar de la fiesta del Evangelio no recae solo sobre los hombros de los misioneros. Ese deber sobrio y significativo pertenece a cada miembro de la Iglesia. ¿Por qué corresponde a todo hombre que ha sido advertido? Advertir a su prójimo. Ese es el objetivo de estas clases. También pudimos ver a Jesús en un juicio y recordamos que durante su vida Jesús nunca quiso llamarse rey. Incluso cuando la muchedumbre quiso declararlo rey, él desapareció de la escena. El Evangelio de Juan nos muestra un Pilato perdido, no entiende nada de lo que está sucediendo y en el fondo revela sinceridad. Lo encuentra inocente y trata de librarlo, pero las presiones de los jefes son demasiado peligrosas. Esto sucede siempre. Se toman muchas decisiones bajo presión y también bajo intereses personales que no queremos perder. Es fácil hacer concesiones para ganarse unos votos. Esto continúa hasta el día de hoy. El diálogo con Jesús resulta interesante. Jesús es consciente de que Pilato no descubre rasgo alguno de que pretendía ser rey. Jesús sabe muy bien que Pilato sabe que el mismo Jesús no es un peligro. De ahí sus intentos de salvarlo de la situación a Jesús. Jesús por fin reconoce ser rey, pero su respuesta desconcierta más a Pilato. Mi reino no es de este mundo, le dice. Para esto he venido, para ser testigo de la verdad. Un texto con frecuencia malentendido. Para muchos es la justificación de un cristianismo espiritualista, sin compromiso con el mundo. Una manera de tranquilizar la conciencia no haciendo nada por el mundo. No olvidemos que nosotros los cristianos no somos astronautas.
¿Por qué? Porque estamos llamados a vivir en la tierra, en el mundo, no en la luna. Aunque muchos parecemos que viviéramos en otro lugar, vivir en el mundo no significa ser del mundo, es decir, vivir como vive el mundo. Ahí está el problema de cada creyente, estar pero no ser. Algo de gran actualidad. Ser cristiano también es ser testigo de la verdad. Todo un reto. En el versículo 36 de Juan capítulo 18, Jesús reconoce que es rey. Lo dice tácitamente, es decir, Él no dice soy rey. Jesús dice que su reino no es de este mundo. Ahí está aceptando que es el rey. Ahora, ¿de qué mundo es Jesús rey entonces si no es de este mundo? Es rey de este mundo al que quiere llevar a su plenitud, pero no en el sentido de dominio, de competencia, de poderes, sino en competencia de servicios. No tiene corona real, no viste distinto a los demás, no vive en palacios especiales, no tiene guardaespaldas, no vive a cuenta de los demás. Sencillamente es el modelo de lo que está llamado a ser el hombre y es el modelo de cómo deberían ser las relaciones entre los hombres. Jesús no tenía casa. Jesús nunca vivió lejos de la gente. Jesús nunca utilizó a la gente para que le rindiese honores. Para llegar a Jesús bastaba estar al costado del camino y gritarle o llamarle. Jesús no huele ni a palacio ni a oficina. Jesús huele a pueblo, huele a gente, huele a enfermos y a pobres que tienen hambre. Al pobre Pilatos le hemos culpado de todo. Para mí, no es un hombre tan malo. Resulta curioso el que el poder civil sea mucho más honesto, más dialogante y mucho más sensible con Jesús que el mismo poder religioso. Es más, mientras la autoridad civil trata de salvar a Jesús, la autoridad religiosa no para hasta que lo condena. Lo veo como alguien perdido a Pilato. Demuestra honestidad, pero también debilidad. El relato de Juan lo presenta como un hombre que da 1000 vueltas para lograr sacar a Jesús de aquel enredo religioso. A la vez es un hombre débil, sobre todo cuando ve peligrar sus intereses y diera la impresión de ser un tanto incrédulo. Algo que jamás entendieron los líderes judíos es que donde esté el hombre padeciendo dolor, injusticia, pobreza o violencia, ahí debe estar la iglesia con vigilante caridad y con la acción de los cristianos. Si una iglesia no está presente en el dolor de los demás, entonces no es iglesia. Los líderes representaban a la iglesia y no estaban con Jesús, que representaba al pueblo. Si una iglesia no está presente en el dolor de los demás, entonces no es iglesia. A Jesús le duele que el hombre sufra y por eso él mismo atendió a tanto enfermo hambriento. Le duele la injusticia, por eso Jesús siempre salió en defensa de la persona rica o pobre. Lo que significaría que los dos grandes mandamientos del reinado de Jesús son el amor a Dios y el amor al prójimo. Bueno, hermanos, todos somos reyes y amamos. Todos somos reyes y servimos. Todos somos reyes y vemos a los demás más que a nosotros mismos. El reino celestial ejemplificado por Jesús y la cruz está basado en amor, sacrificio, humildad y justicia. Cuando Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, puede ser que Pilato se haya sentido aliviado con la respuesta de Jesús, que su reino no era de este mundo, porque no sabía cuál de los dos reinos era el más fuerte. Pilato estaba entre la espada y la pared, y ser gobernante para estar así, no vale la pena. Sabemos que Roma se ha ido, Napoleón se ha ido, Hitler se ha ido, pero el reino de Jesús prevalece. En el versículo 38 dice, yo no hallo en él ningún delito, dice Pilato. Él lo declara a Jesús inocente. Es difícil decirlo de una manera más clara. Jesús, juzgado por un gobernador romano, es declarado inocente y aún así fue llevado a la cruz. Mi amigo, únete a Jesús, que Él es vida. Únete a su evangelio, que es la verdad. Únete a su reino, que no es de este mundo. Él te recibe con los brazos abiertos. Que tengamos una hermosa semana. Los espero la próxima clase. Gracias.